Eh, Qué gusto dirigirme a ustedes para abordar pues un asunto de particular importancia, sobre todo en esta época del año, de fin de año, en donde, como todos los años, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que estoy integrado como representante del sector educativo, por primera vez a partir de este periodo que se inició en 2018, pues nos integramos un par de compañeros representando al sector educativo, en particular al sector universitario. Las tres vertientes del sindicalismo universitario, en este caso, las tres vertientes más importantes, la CONTU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, que tienen como cabeza al STUNAM, y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, la CENSU y SIC, pues estamos por primera vez integrados en esta comisión, la CONASAMI, que como saben, y por su propio nombre lo podrán deducir, pues se dedica a discutir, darle seguimiento a la problemática salarial de la esfera de los salarios mínimos, mínimos generales y mínimos profesionales. Los salarios mínimos generales en la actualidad pues son en realidad dos tipos de salarios mínimos generales. Uno que se estableció apenas a partir de 2019 con la creación de la zona fronteriza, zona libre de la frontera norte, y que aterrizó en la fijación de un salario mínimo general y salarios mínimos profesionales para esa zona, que está integrada por 43 municipios justamente limítrofes con Estados Unidos. El resto del país, pues prácticamente todo el país, si quitamos esos 43 municipios, pues está integrado por otro tipo de salario mínimo general, que es el que normalmente ha venido operando. Pues México sustentó toda esta época del neoliberalismo apoyado en un deterioro creciente del poder adquisitivo de los salarios. Todos sabemos que en este largo periodo del neoliberalismo, y que en nuestro caso mexicano se inicia este deterioro en 76, pues en la etapa más grave, en el año más grave de deterioro, pues llegó a significar cerca del 80% del deterioro del poder adquisitivo, que casi siempre se ha medido en función del poder adquisitivo del salario mínimo, ¿sí? Es decir, ha sido siempre el índice que los economistas utilizan para medir estos datos macroeconómicos. Ahí un dato muy de paso que uno puede entender de manera rápida. Si el deterioro salarial de los mínimos fue de esa magnitud, si uno se fija en el deterioro de los salarios contractuales, centrándose solamente en el salario directo, digamos que es lo que normalmente se considera en este tipo de mediciones, el deterioro de los salarios contractuales es mayor, o fue mayor y sigue siendo mayor, porque sucede que, por supuesto, que la construcción de ese deterioro está muy ligado a la prevalencia de los famosos topes salariales, que se derivaban de los aumentos a los mínimos. Es decir, durante muchos años,
lo que se establecía como aumento a los salarios mínimos generales, de pronto en el mismo porcentaje se convertía en el tope salarial para ser aplicado en el resto de salarios, en este caso los salarios contractuales. Sin embargo, y por eso se puede deducir que el deterioro en el caso de los contractuales fue mayor, llegó a ocurrir en varios años en que el tope salarial derivado del aumento o establecido en términos del porcentaje de aumento a los mínimos, para el caso de los contractuales el tope salarial era más restrictivo, es decir, era menor al aumento a los salarios mínimos. De ahí se deduce que si cuando era igual el deterioro era similar, el de los contractuales al de los mínimos generales, pues cuando el tope para los contractuales era más restrictivo, pues el deterioro era consecuentemente mayor. Bueno, la creación de las UMAS tiene la lógica de disparar una política de recuperación salarial, que siempre se diseñó en términos de un programa multianual. Nadie pensó ni siquiera en los sindicatos más combativos, nunca se pensó que la recuperación del salario de esa magnitud se iba a dar de la noche a la mañana, para nada. Siempre se pensó en una lógica pues multianual de recuperación del salario. Bueno, la historia inicia en 2017, donde a partir de la desindexación y la creación de las UMAS que dejaban de lado la preocupación patronal de que una recuperación salarial en los mínimos pudiera provocar una inflación alimentada incluso, potenciada por los efectos que pudiera tener en los cálculos de una serie de conceptos de la economía y del ámbito de lo fiscal, del ámbito de lo penal, pudiera disparar la inflación en la medida en que iban a verse multiplicados por los aumentos en el salario mínimo, en la medida en que se toma como indicador para efectos de cálculos, ¿sí? Por eso la invención de la UMA. Una vez que sucede eso, bueno, ya hay mayor libertad para el diseño de una política salarial en una lógica de mejora, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Con el aumento a los salarios mínimos y mínimos generales y el caso de la zona norte. Bueno, pues tenemos ahí que se crearon, digamos que, aumentos superiores. En estos 4 años ha habido aumentos superiores a la inflación, que se registra de manera oficial por parte del gobierno en cuatro años sucesivos, empezando por 2017, primer año en donde se establece un porcentaje un tanto superior, un poco superior al 9%. Las inflaciones en estos años, recordemos, grosso modo han sido de cifras del 4%, 5%, si acaso, cuando muy alta. Y entonces la lógica ha sido esa, justamente, aumentar el salario mínimo y los mínimos profesionales en porcentajes mayores al de la inflación. Pero bueno, aquí el asunto es que primero, 2017 se va a establecer un porcentaje superior al de la inflación, pero del 9%, repito, pero ese porcentaje en realidad va a ser el
digamos, el resultado de la aplicación de un doble aumento al mínimo general, solamente al mínimo general. El aumento fue doble. Se inventa un concepto que le denominamos monto independiente de recuperación, de tal forma que entonces al mínimo general se le aumentan pesos. Hay un aumento calculado en una cantidad absoluta en pesos, 5 pesos por decirlo de alguna manera, y luego después de aumentarle ese monto, se calcula un porcentaje de aumento mismo que va a servir en ese primer año como tope para aumento a los mínimos profesionales, al que no se le aplicaría ese monto independiente de recuperación. Entonces, tenemos para 2017, en lo que toca a la CONASAMI, 2 aumentos. Un aumento del 9 y pico % para los mínimos generales, un aumento menor a los mínimos profesionales, ¿sí? Desde ese año, algunos detectamos que se estaba provocando un efecto de compactación entre los mínimos generales y los mínimos profesionales. Natural, es un asunto aritmético. Si había una distancia X entre el mínimo general y el salario profesional más bajo y todos los demás, pues resulta que producto de un aumento mayor al mínimo general, pues hay un acercamiento, se va cerrando la brecha entre el mínimo general y el mínimo profesional más bajo. En realidad de todos, pero donde se advierte de manera más ostentosa ese acercamiento, pues es con el mínimo profesional más bajo. Son en realidad 2 puestos de la lista de 59 puestos mínimos profesionales que están en el nivel más bajo. Son los de manejador de maquinaria agrícola. Hay 2 puestos muy parecidos que están en ese nivel. Entonces, el fenómeno se repite para 2018, de tal manera que uno puede advertir cómo el salario mínimo general estuvo a punto de empatarse con el mínimo profesional más bajo. Solamente 65 centavos de diferencia entre el mínimo general y el mínimo profesional más bajo. Pero la compactación es general. Los 59 puestos van acercándose al mínimo general. De tal manera que a partir de 2018, que es también para efectos de aplicar el nuevo salario en 2019, se decide que también este monto independiente de recuperación también se aplique a los mínimos profesionales. De no haberse realizado esa operación, en 2019 el salario mínimo general hubiera rebasado a algunos puestos de los mínimos profesionales. Como en términos legales eso no es admisible, ¿sí? Pues le hubieran puesto ese salario, el del mínimo general, a los puestos que deberían de estar por arriba del salario mínimo general. Entonces, se aplica esa operación para descompactar un poquito al menos, ¿sí? Lo que habían sufrido como compactación se advierte como un problema y entonces se aplica también el monto independiente de recuperación a los mínimos profesionales, sin llegar, por supuesto que no, sin llegar a la distancia que había en 2016, porque el fenómeno empieza en 2017. Simultáneamente es cuando se aplica, se genera la zona fronteriza que ya mencioné,
y donde se decide un aumento del 100% para esa zona fronteriza. Pero también con problemas en lo que toca a la estructura salarial de los mínimos profesionales para la zona fronteriza. ¿Sí? Ahí no hay manera de entrar a los detalles, pero hay como que una desestructuración del mercado salarial, solamente si consideramos a los mínimos generales y profesionales, y que se agrava en términos de la estructura cuando se crea la zona fronteriza. Entonces, ahí es cuando, digamos, que advertimos que es necesario generar una política que intente recuperar esa estructura. Pero bueno, regresemos a la historia de los aumentos, para tenerla muy clara, cuando menos en la dimensión de los aumentos al mínimo general. ¿Qué sucede? Tenemos un primer aumento, como ya decía, de un poco más del 9% en 2017. Para 2018, el aumento al mínimo general es del 10%, un poquito más, del 10%, insisto, para el mínimo general. Para 2019, el aumento es del 16.21, ¿sí? 2019, mínimo general. Y para el 2020, el aumento es del 20%, mínimo general, ¿sí? Aquí de nueva cuenta, insisto, estos porcentajes que acabo de señalar son la suma de dos cantidades. La cantidad expresada en monto absoluto, este monto que se llama MIR, monto independiente de recuperación, más un porcentaje, ¿sí? Una vez que se hace el cálculo total, resultan esos porcentajes que acabo de señalar: 9, 10, 16.21 y 20%, ¿sí? Bueno, en el caso de los mínimos profesionales, es a partir de 2019 y 2020 que se aplica el monto independiente de recuperación, pero todavía no en la cantidad suficiente como para recuperar la estructura y las distancias que había si los comparamos con el mínimo general. Es digamos, un asunto que está pendiente en la agenda, está para el futuro, y quisiéramos que para 2021 no solamente se establezca un porcentaje de aumento X, sino que además haya una política que incida en la lógica de recuperación de la estructura salarial, al menos la que se tenía en 2016, en esta comparación de los mínimos profesionales con el mínimo general. De otra manera, pues uno puede llegar a los absurdos de que de pronto la gente que ocupa los distintos puestos que tienen referencia con los mínimos profesionales, pues obviamente pues estarán razonando en términos de ¿para qué me preparé? ¿Para qué estudié tal carrera técnica, tal profesión? Estos salarios mínimos profesionales tienen que ver con profesiones, con ocupaciones, con oficios, digamos, ¿no? Que no pueden equipararse con el mínimo general, por mucho que el mínimo general pueda desarrollar una política de recuperación, pues no pueden pagarse salarios similares o cercanos al mínimo general, ¿sí? Entonces, hasta ahí está un cierto panorama que podemos establecer como una primera reflexión para ubicar la problemática. ¿Qué tenemos enfrente? En resumen, si se quiere. Tenemos una CONASAMI que, digamos, debe darle continuidad a esta lógica de recuperación salarial
que aunque inició en el sexenio anterior, en este sexenio, a partir de 2018, se profundizó esa lógica de mejora salarial, claramente, ¿sí? Es decir, como que había mucha timidez en el sexenio anterior de inscribirse en esta lógica, incluso había una oposición terrible, aún a pesar de que ya se había disparado esa política con la desindexación. Ese era el primer banderazo de que el país se inscribía en esa lógica de mejora salarial. Sigue habiendo topes salariales en el mercado laboral de los salarios contractuales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Uno, la necesidad de darle continuidad a la política de mejora salarial. Y darle continuidad significa que los aumentos no pueden ser inferiores al 20% al que ya se arribó para este año de 2020, ¿sí? Cualquier porcentaje por abajo o incluso igual, para ponerlo en plata, ¿sí? Pero sobre todo por abajo, no puede ser inferior a ese 20%, a menos que se quiera renunciar a una política de mejora del salario, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, debe haber una política que continúe con la lógica de mejora de los salarios profesionales, lo que implica darle continuidad a la aplicación de esos dos montos. El monto en términos absolutos, el MIR, pero también el monto en términos porcentuales, que signifique no continuar o no regresar a una lógica de compactación de los mínimos profesionales, sino por el contrario, los porcentajes a aplicar a los profesionales deben ser de tal magnitud que impliquen dar pasos en el sentido de la recuperación de las distancias relativas que había en 2016. Algo similar debe hacerse para la zona fronteriza. La zona fronteriza donde, producto de lo que ya señalé, pues sucedió que para 2020 los salarios mínimos profesionales de la zona fronteriza se compactaron de una manera tal en que en varios puestos, un buen número de puestos de la zona fronteriza quedaron igual que el salario mínimo general. Entonces, en la zona fronteriza ya la compactación está muy consolidada. El salario mínimo general es el mismo que una buena parte de los salarios mínimos profesionales. Eso no puede ser. Aun cuando la población de esta zona no tenga comparación en términos cuantitativos con el grueso de la fuerza de trabajo mexicana, pues eso es algo que no tiene sentido, es absurdo, y se debe de recuperar esa estructura también en la zona fronteriza. Hay un asunto adicional que dos asuntos adicionales que debe trabajar la CONASAME, y es necesario que lo haga este año. Si uno atiende al anuncio que hizo el presidente, ya tiene algún rato, pero no fue hace mucho tiempo, de la creación de la zona libre fronteriza del sur. Es decir, el fenómeno fronterizo que ya se atendió se va a replicar en la zona fronteriza sur del país. Pues eso significa que debe imitarse la lógica salarial que se siguió en la frontera norte. Hay que empezar a razonar en términos más globales, más internacionales, porque no hay de otra. No hay de otra. El mercado laboral se internacionaliza, los tratados lo facilitan, la migración legal o ilegal
porque el peso material de la economía y de los salarios es superior al peso de la legalidad que permite o obstaculiza la migración. Entonces, uno no puede ser tan chato como para no pensar en que en la frontera sur debe haber una política salarial que recupere una lógica pues de salarios decentes en el país. Si alguien me dice, no, Luis, no te preocupes, va a haber buenos, magníficos salarios en todo el país, yo digo, bueno, vamos a alcanzar a los de la frontera norte, ¿para qué me preocupo por la zona sur? Perfecto, ¿sí? Pero uno va dando pasos por donde se pueda, ¿sí? Si empezamos por la norte, perfecto, y eso se va a convertir pronto en una aspiración. De pronto, el municipio que está abajo del municipio tal que forma parte de la frontera norte, pues yo como trabajador de ese municipio de abajo diré, oye, yo nada más camino 100 metros y ya ganan el doble que yo. ¿Qué pasó? Sí, de pronto hay un fenómeno geográfico muy simpático que se va generando con esto del mercado salarial y las zonas fronterizas y demás, ¿no? El otro tema es el de los salarios mínimos profesionales de las trabajadoras del hogar y de los jornaleros agrícolas, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos proponiendo ahí? Bueno, recuperar las demandas de sus sectores. En el sector de agrícola, los de San Quintín desde hace 5 años están reclamando un salario de 300 pesos, ¿sí? Como mínimo. Las trabajadoras del hogar, ellas tienen planteamientos más elevados, sobre todo la gente que se ha estado organizando, ¿sí? Pero cuando menos pensamos que debe ser un salario de 250 pesos. Estudiosos del tema, la propia CONASAMI el año pasado presentó un estudio muy serio, avalado por distintas instancias, digamos, de prestigio, que han estado señalando un salario de 250 pesos para estos dos sectores. Bueno, ¿qué hay en ese tema? Uno, un pendiente legal. Hay una obligación de la CONASAMI que parte desde 2000, no quiero mentir el año, no estoy seguro si es 2012 sí, creo que sí, una obligación pendiente de cumplir. Es una obligación legal que establece que hay que incorporar a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas en el listado de salarios mínimos profesionales. Entonces, hay que cumplir con esa obligación ya. No podemos entretenernos más. En los dos casos, si uno advierte lo que está sucediendo en la pandemia, pues en los dos casos, pues advertimos que este tipo de trabajo y este tipo de trabajadores demostraron con creces su carácter esencial durante la pandemia. Por supuesto que sí. Y entonces no puede ser que los sigamos ignorando y que no tengan un salario mínimamente decente con estos montos que señalé. Termino diciendo lo siguiente. Los empresarios toda la vida se opusieron a aumentos salariales dignos, con argumentos de que iban a causar inflación, de que iban a generar mayor desempleo, iban a aumentar la informalidad, o que primero había que aumentar la productividad si queríamos mejores aumentos salariales, ¿no? Finalmente han ido cediendo ante la profundidad del deterioro y ante la depresión del mercado interno, lo que demuestra que una lógica que sustenta el desarrollo del país en las meras exportaciones, pues no es suficiente.
¿sí? Algunos diremos que incluso es incorrecta, pero aún en la propia lógica de ese tipo de proyecto neoliberal, pues no es suficiente. Un mercado interno tan deprimido, pues tampoco ayuda a colocar las mercancías que producen, ¿sí? Y entonces tuvieron que ceder poco a poco. Pero una vez establecida esa lógica de mejora salarial, han seguido insistiendo año con año, además en ocasiones con el apoyo de las representaciones obreras, han seguido insistiendo en que el aumento fue demasiado, que eso va a disparar la inflación, que va a generar mayor desempleo, etcétera. Los mismos argumentos, pero mes con mes en la CONASAMI tenemos reunión y los estudios de la CONASAMI con el nuevo gobierno les han demostrado la falsedad de todos sus argumentos del pasado, ¿sí? Puntualmente se les ha demostrado que incluso para poner el ejemplo extremo, el 20% de este último año, ¿sí? Los datos demuestran que es falso, que de manera automática y casi como ley natural, a un aumento de estas magnitudes se dispara el proceso inflacionario. Falso. También en términos del empleo y del desempleo, en este caso del desempleo, falso, incluso en la propia informalidad, ¿sí? Sus datos se han caído estrepitosamente con todas las estadísticas de estos años que tenemos funcionando ahí, mes con mes. Se les ha demostrado que no es cierto. Los empresarios han encontrado nueva vitalidad a partir de la pandemia, ¿sí? La pandemia parece haberles dado un nuevo respiro para retomar los mismos argumentos y decir, retomar el discurso de que como el país está en dificultades económicas, como la crisis que ya estaba presente antes de la pandemia se acentúa con la pandemia, como ha crecido el desempleo, no te dicen ha crecido los despidos que hago, te dicen ha crecido el desempleo, como si fuera un fenómeno divino o natural, ¿no? No, ha crecido el desempleo porque ha crecido los despidos completos o medios despidos, como le podríamos llamar a cuando la gente es despedida a la mitad y entonces le quitan tiempo de trabajo. Pues equivale a subempleo en términos económicos, pero ha habido crecimiento en la pandemia bueno, tenemos las cifras oficiales, más de 1 millón de nuevos desempleados con la pandemia, pero a la luz de los datos, incluido dentro de la pandemia, se les ha demostrado que estos fenómenos de repunte de desempleo y de caída del Producto Interno Bruto, que se calcula en alrededor del 9-10%, poco importan los puntos, es una caída importante, pues no se puede derivar de la política salarial que instrumentamos. Por el contrario, en la pandemia, los propósitos de seguir combatiendo la desigualdad, la pobreza y enfrentar de manera más seria la pandemia, que significa recomponer en serio el mercado interno y no de la manera tímida en que se estaba haciendo, aunque quizás de manera más atrevida con los últimos aumentos, pues nos coloca en la situación de profundizar el aumento salarial. Pues es que es obvio, si queremos un mayor consumo, reactivación de la economía, cumplimiento incluso de las expectativas de crecimiento para el año próximo, pues una de las claves del asunto es que se fortalezca
el poder de consumo de la gente, que se fortalezca el mercado interno. Y eso significa salarios, mayor empleo pagado decentemente. No hay otra fórmula. Entonces, lejos de que la pandemia pueda ser utilizada como un freno para darle continuidad a la política de mejora salarial, es justamente el elemento que refuerza la continuidad de esa política y su profundización. Si no quedaron las cosas claras, ¿sí? En esta ocasión, en lo que toca a esta parte sustantiva de las decisiones que debe tomar la CONASAMI, ¿sí? Inicia con la comprensión de que los aumentos que se han diseñado en estos 2 últimos años del gobierno de López Obrador pretenden insertarse de manera decidida en la lógica de la mejora salarial, al mismo tiempo que significan un desmentido a la continuación de una política económica neoliberal, ¿sí? El aceptar un porcentaje del 20 o menos significa echar por la borda estas pretensiones del gobierno federal de darle continuidad a la mejora salarial de la recuperación del abismo en que cayó los salarios mínimos y en sus expresiones de contractuales, y significaría una continuidad de la política neoliberal, ¿sí? Una traición a esa política de corte neoliberal en su expresión más sólida en términos económicos, como es la política salarial. Nosotros, como sector, parte del sector obrero y representantes del sector educativo en la CONASAMI, estamos proponiendo un monto independiente de recuperación de 25 pesos que se debe aplicar en primer lugar sobre los salarios mínimos y sobre esa cantidad un porcentaje tal que en total significaría el 29%, cercano al 30%, ¿sí? El porcentaje lo establecemos prácticamente respetando la lógica del propio presidente cuando ha señalado en reiteradas ocasiones que hay que aumentar los salarios en un 3% superior a la inflación. Es decir, si la inflación se calcula en un 4%, un 3%, como lo establece el propio presidente para los salarios más bajos, es obvio que los mínimos generales y profesionales son los salarios más bajos, ¿sí? Pues entonces merece un 3% por arriba de la inflación, es decir, un 7%, ¿sí? 25 pesos más el 7%, todo ello en la continuación de una política que saludamos de recuperación salarial y de una política antineoliberal, y que respeten lo concreto estos porcentajes que el presidente en varias ocasiones ha anunciado en las propias mañaneras, pues significa en total un porcentaje cercano al 30%. ¿Sí? Es eso la política, ese es el punto central, pero que se ve complementado con las demás cuestiones que ya señalé.